La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de saludarte y con muchas ganas de escuchar la historia que nos traes hoy, que vamos a hablar de matrimonios de conveniencia, que esto es una práctica, ya sabemos, muy trabajada por los reyes y por las reinas de nuestros países desde tiempos ya inmemoriales. Pero hoy nos detenemos en un episodio que nos toca bastante cerca, un 10 de octubre, tal día como hoy, de 1846. Sí, ya sabes tú que los reyes se casan con una, pero luego se van con otras tan tranquilamente. Exactamente. Ya pagamos nosotros, no hay problema. El asunto de hoy sí, efectivamente se refiere a una boda, pero no tiene nada de romántico. Aquí solo hay política e intereses, y además de los chungos. Hablamos de la boda de la reina Isabel II con su primo Francisco de Asís. El 10 de octubre de 1846, el mismo día que la nena Isabel cumplía 16 años, en el Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid, a las 10 de la noche, que era costumbre casarse por la noche, se casaba la reina de España con Paquito, como era conocido en la familia. Un ratito después, pero vamos, minutos, en el mismo sitio se casaba la hermana de la reina, que era Luisa Fernanda, con uno de los personajes más corruptos y despreciables que se recuerdan. Todo el mundo ha oído hablar del Antonio de Orleans, el que se cargó al general Prim, el que conspiró para derrocar años después a su cuñada Isabel II. En fin, aquel día de la doble boda fue un cúmulo de despropósitos, bueno, se mire por donde se mire. La monarquía en este país lleva tomando decisiones nefastas, no solo para el país, sino también para ellos mismos, que esto es lo gordo. No dan pie con bola desde hace 200 años y hasta hoy mismo. El entusiasmo en Madrid por la boda de la reina adolescente Isabel era nulo. A todo el mundo se la refanfinflaba aquel matrimonio. Por eso el Martínez Almeida de entonces, el alcalde de Madrid, echó el resto en animar la ciudad como fuera. Bueno, se sacó brillo a las farolas, se adornó la ciudad, se iluminó, hubo fuegos artificiales, se taparon las fachadas feas con lonas muy bonitas. A mí me recuerda mucho a otra boda de 2004, porque así parecía que los madrileños celebraban una boda que en realidad les importaba un pito. Y no me importa nada, tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo, escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo. A ver, el que se celebrara prácticamente a la vez el matrimonio de las dos hermanas, ¿a qué se debió? Pues se debió a que el matrimonio de la reina de España, que se empezó a negociar cuando ella tenía 10 años, era de interés internacional y se habían firmado una serie de acuerdos previos con Francia e Inglaterra. El propio Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, fue candidato a novio de Isabel II, pero Inglaterra no lo aceptó, porque es que ya había un Orleans sentado en el trono de Francia y los ingleses no querían a otro Orleans en el trono de España. Claro. Antonio de Orleans era hijo del rey de los franceses, se llamaba Luis Felipe I. Así que Antonio de Orleans descartado. Otro candidato fue Leopoldo de Coburgo, que este chaval gustaba mucho a los británicos, sobre todo porque era pariente de la reina Victoria I de Inglaterra, era pariente directo de su marido, que era un Coburgo Gotha. Pero entonces Francia inició una contraofensiva porque no quería influencia inglesa en el trono de España. Dijo, si a vosotros no gusta mi candidato, pues a nosotros tampoco nos gusta el vuestro. ¿Cómo se solucionó esto? Pues esto es muy grande. Se reunieron la reina de Inglaterra, Victoria I, con el rey de los franceses, Luis Felipe I, y acordaron que ni para ti ni para mí. Los franceses y los ingleses decidieron que la niña Isabel de Borbón se casara con otro Borbón. Es lo que se llamó fusión dinástica. O sea, que mejor se cruzaran entre ellos. Fusión literal. Sí, que se cruzaran entre ellos y no contaminaran. Y así tenemos que los candidatos a considerar eran Francisco de Paula Borbón, que era de la rama italiana, según lo describió el embajador francés a este tipo, bastante feo, pequeño, de apariencia mezquina y sin expresión de inteligencia. Oye, esto es textual. Le hizo el traje en un minuto. Sí, en un minuto. Bueno, el otro candidato era Carlos Luis de Borbón, que era primo de la niña,
porque era hijo de Carlos María Isidro, Sí. el que lió las guerras Sí, sí. carlistas. Y los hermanos, o los otros dos candidatos, eran los hermanos, también primos de la nena Isabel, Enrique y Francisco de Asís. Pero sabemos quién fue el candidato ganador, pero no sabemos si fue por descarte o por elección, Claro. ¿no? Esta es una buena pregunta. Por descarte, fueron descartando. Antes de seguir, decir que yo todo lo que sé y aprendo de Isabel II lo sé por su biógrafa. Me parece justo decirlo porque es que ahí está todo. Es la historiadora Isabel Bourdiel, que es maravillosa. El libro que tiene sobre la biografía de Isabel II, maravilloso. Bueno, el bajito y feo, este que hemos mencionado antes, fue descartado por casi todo el gobierno español, la mayoría de los conservadores y por todos los liberales, por ser este chaval, como escribió alguien, obsceno, inmoral, imbécil, un pobre ciego amante y protector del jesuitismo, acérrimo absolutista y capaz de asesinar la libertad de la patria. Jolín. Sí, luego dicen de mí, pero Eso digo yo. el hijo del carlista, descartado por la propia reina madre, porque eso era meter al enemigo en casa. A Enrique de Borbón parece que lo descartaron porque era el más capaz y encima progresista, y por eso quedó solo Francisco de Asís, que según informó a su país el embajador británico cuando escribió, dijo: a pesar de no ser completamente idiota, no tiene muchas luces y su personalidad es francamente vil. Vaya tela. Todas estas cosas que no son Para ellos textuales. era el menos malo. Vamos, exactamente, era el menos malo. Como puede comprobarse, los políticos y diplomáticos de entonces llamaban por su nombre a los Borbones, Sí, sí. que no soy yo. Son más cortesanos ahora que antes, mucho más cortesanos. María Cristina de Borbón, la corrupta, no quería tampoco a ninguno de esos dos. Ella insistía en el Coburgo, en el pariente de los británicos, y hasta elaboró una estrategia bajo cuerda para esquivar el veto francés. Pero bueno, al final no coló, no pudo ser. No nos podemos alargar en estos tiras y aflojas que hubo, pero al final se decidió que Isabel II se casara con el melifluo y la hermana de la reina con el espabilado de Antonio de Orleans, hijo del rey de los franceses. La elección de Francisco repugnaba a todo el mundo. Repugnaba a la reina madre, porque sabía que su futuro yerno, además de homosexual y mala gente, era también carlista. Repugnaba también a la nena Isabel, porque es que no le gustaba a su primo Paquito. Es que ni a Paquito le gustaba Isabel. Pero bueno, así tuvo que ser. Y entonces, nada más celebrarse la doble boda, de inmediato llegó la protesta formal británica. Y esto tiene que ver con lo que preguntabas antes. ¿Por qué esa doble boda con solo unos minutos de diferencia? There is a wait so long. Never wait so long. La protesta de los británicos no podía ser por el matrimonio de la reina, porque al final se cumplía el acuerdo de que fuera con un Borbón, ¿no? Tiene que Claro. ser por el Orleans. Efectivamente, es por el Orleans. Lo acordado era que Luisa Fernanda y Antonio de Orleans no se casaran hasta que Isabel hubiera consumado con Francisco de Asís y hubieran tenido descendencia. Tenía que haber nacido algún hijo. Ya. Claro. Pero claro, ya sabía todo el mundo, sobre todo los franceses, que eso no iba a ocurrir nunca. Los franceses conocían la homosexualidad de Paquito y su más que probable, casi segura esterilidad por la malformación que tenía en su aparato genital. Tenía se llama hipospadias, que es que la uretra, el orificio de la uretra no está donde tiene que estar, sino en otra parte del pene. Y todo eso, la mayor parte de las veces produce una esterilidad. Bueno, los Orleans sabían que Isabel II no iba a tener descendencia de él. Claro, no imaginaban que se iba a poner a parir sin pudor hijos de otros. Esto no podía imaginarlo nadie. Así que cuanto antes estuvieran casados y tuvieran sus propios hijos la otra pareja, pues mejor, porque entonces la corona pasaría a la sucesora, a la hermana, a Luisa Fernanda. Ese era el plan. Así que esa doble boda simultánea provocó una crisis diplomática entre Francia e Inglaterra. Este es un asunto que estuvo en la prensa internacional. Se publicó, y esto salió en The Times, que el matrimonio de Luisa Fernanda con Antonio de Orleans se había realizado a la vez porque se conocía la mala salud de la reina
que en realidad tenía una enfermedad de la piel, ¿no? Lo suyo no era grave, pero bueno, se creían que era peor. Pero bueno, decían, esta mujer tiene muy mala salud. Y también se conocía la impotencia y homosexualidad de su marido. Y por tanto, la corona iba a pasar, no tardando mucho, a la otra pareja. Por eso se casan enseguida. Pasó entonces como pasa ahora. Para enterarnos de los desmanes y escándalos de los Borbones actuales hay que leerlo en la prensa extranjera. La española, entonces y ahora, es remilgada, lo diré, y absolutamente cobarde en estas cosas. Y eso ocurrió entonces, que corrieron ríos de tinta sobre aquel doble matrimonio, las incapacidades de una reina que era un zoquete, sus veleidades sexuales, las de su marido con sus amigos, en fin, que como dijo alguien, aquello fue un desacierto insigne. ¿Pero tú crees que hubiera sido más saludable para el país un matrimonio por amor en vez de uno impuesto por esta diplomacia? Bueno, como esto forma parte de mi opinión personal, pues yo creo que no, que de ninguna manera. O sea, los matrimonios que llaman por amor en las casas reales salen peor casi, mucho peor. Cierto que en el matrimonio de Isabel, como así era siempre y así sigue siendo, no se tenía en cuenta para nada ni su bienestar ni su felicidad, son chorradas, como tampoco se tuvo en cuenta en el caso de Juan Carlos y Sofía. Son acuerdos de empresa, con un objetivo de negocio. Entonces no puedes andar con moñerías de amor. Mi opinión, insisto, es que si nos tenemos que comer a un rey o a una reina solo porque han nacido en determinada familia, pues a mí tampoco me preocupa su felicidad, solo quiero que se haga lo más beneficioso, lo menos escandaloso y lo menos oneroso para los millones de ciudadanos que se tienen que comer a ese jefe o jefa de Estado y a su pareja con carácter perpetuo. Es que es para siempre. Si usted va a vivir a nuestra costa a perpetuidad, usted se casa con quien diga el Estado, no con quien usted quiera. Que cuando eligen ellos salen los Urdangarín, los Marichalar y los de más allá, que también han salido así. ¿Quieres elegir al novio o a la novia? Pues preséntate a unas elecciones y entonces tu esposo o esposa serán sujetos autónomos. Ya está. Ya está. Oye, y fíjate que hasta puedes divorciarte cuando quieras, que ahora, aunque quieran, no pueden los pobrecicos. Entonces, en el caso de Isabel II, la decisión fue política y fue además un completo desastre. Totalmente. Aquí es que iba a salir mal de todas maneras. Porque el cruce entre Borbones se demostró un error al cuadrado. Hubo un diplomático francés que escribió a su ministerio, un diplomático que estaba en España, y escribió a su Ministerio de Asuntos Exteriores cuando en Europa se estaba planteando con quién tenía que casarse la reina de España, años antes, y escribió en estos términos: las dificultades de la situación en España son extremas, y si el principio monárquico debe mantenerse en este país, dado que es imposible para una mujer sostenerse con dignidad entre tendencias revolucionarias, es absolutamente necesario un hombre a la cabeza de los asuntos de la península. El matrimonio de la reina Isabel debe ofrecer esas garantías. Lamentablemente acabó siendo cierto, o sea, se demostró que Isabel era incapaz, pero lo que pasa es que cuando se escribió esto aún no podían saberlo. Se podía sospechar, la verdad, pues siendo hija de Fernando VII, ¿qué te voy a decir? Lo chungo de esa sentencia es que daban por hecho que por ser mujer no iba a saber. Eso es lo chungo. Otra cosa es que en el caso de Isabel II, la elección del Estado, además de fastidiarla, pero bien fastidiada, fuera un desastre para el país y para la institución monárquica. Creyeron que casar a la nena Isabel con su primo homosexual aseguraría la descendencia y el mantenimiento de la institución. Pues ya ven, muy al contrario. La descendencia se la tuvo que asegurar ella fuera del matrimonio y la institución monárquica se fue al carajo. Yo creo que ellos siguen siendo sus peores enemigos y nuestros mejores aliados. Gracias, Nieves, hasta la semana que viene. Gracias a ti, beso. Marta, un beso, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.